Félix Delgado, exalcalde de Cataño del PNP, culpable de conspiración, soborno y de un patrón de fraude. En su declaración, Delgado aceptó que fue mantenido por alrededor de un año por Santa María para dedicarse a hacer la campaña política para la elección del 2016 y que uno de los favores que le hizo al empresario fue contratar a la esposa de Pérez Soltero, Lisa Fernández, como abogada del municipio, aun cuando no necesitaba sus servicios. Comentó que los sobornos que recibía Santa María eran a razón de $2,000 semanales. Como parte de su convicción, Delgado Montalvo tuvo que devolver costosos relojes que recibió de parte de Villegas. Buenas tardes, días o noches. Nosotros somos Yolet Morales, Alan Borrero, Joanny Rose, Marielis Navarro y le venimos a presentar el tema de hoy, que es la corrupción en Puerto Rico. Lo que escuchamos anteriormente en la presentación es un caso de corrupción. Ahora, ¿qué es la corrupción? La corrupción es en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquella en provecho de sus gestores o es el uso indebido de una posición de autoridad para obtener ventajas, como dinero, favores o privilegios. Se trata de conjunto de comportamientos deshonestos, fraudulentos o ilegales cometidos por individuos o grupos de personas que aprovechan su poder para obtener beneficios personales. Ya que sabemos bien lo que significa corrupción, vamos a hablar un poco de los partidos políticos que tenemos en Puerto Rico, para entrar con la corrupción que ha cometido cada persona en un cargo importante de ese partido. Los partidos políticos con mayor influencia en Puerto Rico son el Partido Popular Democrático, conocido como el PPD, el Partido Nuevo Progresista, conocido como el PNP, y el Partido Independentista Puertorriqueño, conocido como el PID. El Partido Popular Democrático apoya ser Estado Libre Asociado, el Partido Nuevo Progresista apoya ser anexión a Estados Unidos y el Partido Independentista Puertorriqueño apoya a nuestra independencia de los Estados Unidos. Del PPD, algunos de los casos de corrupción son: Nelson del Valle Colón, ex representante del Partido Nuevo Progresista, culpable de soborno y extorsión. María Milagros, es representante del PNP, culpable por hurto de fondos públicos, fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Néstor A. Alonso Vega, ex representante del PNP, culpable de corrupción. Ángel Pérez, exalcalde del PNP, encontrado culpable por conspiración, soborno y extorsión. Javier García Pérez, exalcalde de Aguas Buenas por el PNP, culpable de soborno y extorsión. Reinaldo Vargas Rodríguez, exalcalde de Humacao por el PNP, culpable por corrupción pública, soborno y extorsión. Ángel Pérez, exalcalde del PNP, encontrado culpable por conspiración, soborno y extorsión. Del PPD, algunos de los casos de corrupción son Luis Cruz Hernández, exalcalde de Trujillo Alto por el Partido Popular Democrático, culpable por corrupción y soborno. Radamés Benítez, ex vicealcalde del municipio de Trujillo Alto, bajo el PPD, culpable de soborno y extorsión. Luis Arroyo Chiques, exalcalde de Aguas Buenas por el PPD, culpable por soborno y extorsión. Eduardo Cintrón Suárez, exalcalde de Guayama por el PPD, culpable por recibir comisiones ilegales a cambio de la contratación de una empresa de Oscar Santamaría. A lo largo de los años se ha demostrado que la corrupción en Puerto Rico es un gran recurrente en el país, ya que nuestro país está como el quinto en los puestos estadounidenses con mayor corrupción y mundialmente está catalogado como con el puesto 39 de países corruptos del mundo. Otros de los actos corruptos que ha cometido nuestro gobierno son: en el Departamento de Salud, fraude y malversación han sido hallazgos comunes, con pagos indebidos y usos incorrectos de fondos. Y uno de los casos más preocupantes es de las 3 décadas de corrupción en el Departamento de Educación, como entre 1992 y los 2000, bajo la incumbencia de Pedro Rosselló, cuya administración tuvo más de 40 casos de corrupción. El entonces secretario Fajardo, junto a 3 empleados y 14 contratistas, desarrolló un esquema de fraude con el que logró adueñarse de 4.3 millones con fondos destinados a la educación. O como el desastre de Julia Kelleher. Julia Kelleher llegó a la secretaria del Departamento de Educación montada sobre el discurso de resiliencia post-María, argumentando que cerrar escuelas permitiría hacer a los restantes resistentes al cambio climático. Su plan, según ella, ahorraría millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, los cuales serán destinados a robustecer las escuelas restantes. Sin embargo, en julio de 2019, tras un proceso de cierres acelerado
polémico y contrario a las leyes vigentes, que Argel fue arrestada y acusada junto al consultor Ariel Gutiérrez Rodríguez, siendo imputada por los federales de participar en un esquema de soborno y fraude. Todo lo que hizo que Argel causó que hoy, con cientos de escuelas abandonadas y otros centenares apenas operantes, sabemos que los cierres no significaron ahorro para el gobierno de Puerto Rico y, por lo contrario, crearon una carga económica. Varios planteles escolares con ubicaciones privilegiadas han sido adquiridos por compañías inmobiliarias que se han acogido a las extensiones contributivas de la Ley 60. Estas empresas han logrado adquirir planteles de gran valor histórico a precios de regalo, aprovechando el cierre de escuelas implementado por Kelgel. Hasta ahora parecen ser los únicos beneficiados por los cierres. Otro caso es las promesas de reforma en el sistema educativo de Puerto Rico han fracasado repetidamente debido a la constante interferencia política, la colocación de empleados de confianza en puestos clave y la corrupción institucionalizada que se ha arraigado en los procesos, incluyendo la otorgación de contratos allegados del PNP y órdenes de ordinarios. El problema de la politización y el uso ineficaz de los fondos federales es evidente. Otro ejemplo de esto es el caso de Kevin Pagan, el director del programa de educación técnica, quien fue hallado culpable de apropiarse de $213,201 entre 2019 y 2021. A pesar de la gravedad del delito, Pagan fue sentenciado a solo 3 años de probatoria, lo que pone claro el manejo laxo de la justicia cuando de casos de corrupción se trata. Como si no fuese suficiente con los robos, fallos recientes incluyen la compra de pruebas educativas por valor de 9 millones que resultaron ser inutilizables y la polémica adquisición de 24,000 mochilas con el nombre de la secretaria de Educación, Yanira Kaiser Vega, que costaron al Departamento de Educación $250,000, y solo eso ha ocurrido con respecto al Departamento de Educación. Ahora, ¿y qué han hecho nuestros gobernadores respecto a nuestro estatus político o a nuestra perseveración como isla? Pues respondiendo a eso, el gobierno de Puerto Rico en el año 2019 creó la Ley 22, que permite que aquellas personas extranjeras que se mudan a Puerto Rico y se acojan al incentivo no paguen contribuciones en su lugar de origen sobre las ganancias de capital, intereses y dividendos que generen. Pero Puerto Rico ofrece beneficios fiscales únicos a quienes se mudan allí, ya que solo paguen impuestos locales. Para aprovecharlo es necesario comprender el sistema fiscal local y su relación con el de EEU. Según el Código de Rentas Internas de EEU, estadounidense que se muda a Puerto Rico cambia su sistema fiscal, los ingresos de origen puertorriqueño se graban en Puerto Rico, no en EEU. La sección 933 y 861 del Código establecen que los ingresos no se graban si la persona es residente puertorriqueño que trabaja en la isla. Esto beneficia tanto a individuos como a empresas. Puerto Rico puede ofrecer beneficios fiscales a sus residentes gracias a la sección 933, lo que atrae inversores y empresas. Las leyes 20 y 22 aprovechan estos beneficios para reducir impuestos a inversores y empresas en la isla. Ahora vamos a entrevistar a una madre de familia que se ha mudado 3 veces de su casa por causa de la gentrificación en el área metro de Puerto Rico. Bueno, aquí estamos con la dama Bianca Quintana y le venimos a hacer la pregunta de qué es lo que usted opina sobre estos casos en que la gente se tiene que mudar de sus casas por culpa de la gentrificación. Bueno, la verdad yo opino que es un caso muy... ¡Qué p*** cara! Al parecer hubieron unos pequeños fallos técnicos en el área donde está nuestro reportero, ya que Luma Energy está dando problemas como siempre. Continuando, otro de los casos que podemos ver de la antigüedad es la Ley 53 de 1948, conocida como la Ley de Mordaza. Fue una ley que restringió la libertad de expresión en Puerto Rico. El objetivo de esta ley era silenciar a los movimientos independentistas de la isla. La Ley de la Mordaza estableció las siguientes restricciones. Prohibía la posesión de exhibición de la bandera puertorriqueña. Prohibía cantar canciones patrióticas. Prohibía hablar o escribir sobre la independencia. Prohibía reunirse o hacer asambleas a favor de la independencia. La Ley de la Mordaza fue firmada por Jesús de Piñero, el primer gobernador de Puerto Rico designado por Estados Unidos.
La ley estuvo vigente hasta 1957, cuando fue derogada por considerarse inconstitucional. La Ley 53, conocida como la Ley de Mordaza, desencadenó una década de represión política en Puerto Rico. Fue utilizada por el gobernador para eliminar la oposición, especialmente los independentistas. Tras la elección de Luis Muñoz Marín como gobernador en el 1948, se intensificó la represión, lo que generó resentimiento en la población. Con la ayuda de Pedro Albizu Campos se preparó un levantamiento armado que culminó en la Revolución Nacionalista de 1950, con el Grito de Jayuya como punto de partida. Hubo acciones en varios pueblos, resultando en muertes de nacionalistas y policías. Se intentó asesinar al gobernador y al presidente de Estados Unidos. Se realizaron arrestos masivos, incluido el de Albizu Campos, bajo la Ley 53. Años después se escribieron artículos sobre este periodo, destacando la discriminación política y la represión contra los nacionalistas. La corrupción en Puerto Rico se ha convertido en un tema crítico que no solo socava la confianza pública en las instituciones, sino que también tiene profundas repercusiones en la vida de los ciudadanos, especialmente en las generaciones más jóvenes. A través del caso de Félix Delgado, exalcalde de Cataño, y otros exfuncionarios del Partido Nuevo Progresista, podemos observar un patrón sistemático del abuso de poder, sobornos y fraude que afecta directamente al funcionamiento del gobierno y la calidad de vida de los ciudadanos. Estos casos son solo ejemplos de un problema más amplio que permean varias entidades y partidos políticos en la isla. La corrupción, definida como la utilización indebida de funciones públicas para obtener beneficios personales, tiene consecuencias devastadoras. A medida que los recursos públicos se desvían hacia intereses personales, los servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad sufren recortes y desatención. Esto crea un entorno en el que la juventud se ve privada de oportunidades adecuadas, afectando su desarrollo y futuro. Los jóvenes son particularmente vulnerables a las consecuencias de la corrupción. Algunos de los efectos más destacados incluyen: desconfianza en las instituciones. Cuando los jóvenes observan comportamientos corruptos en sus líderes, se desarrolla un sentido de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Esto puede llevar a la apatía política, donde los jóvenes se sienten desmotivados para participar en procesos democráticos como votar o involucrarse en la política. Limitación de oportunidades. La corrupción desvía fondos que podrían haberse utilizado para mejorar la educación, crear empleos y fomentar el desarrollo económico. Esto significa que los jóvenes enfrentan un mercado laboral limitado y una educación de calidad inferior, lo que restringe sus posibilidades de éxito. Normalización de la corrupción. La explosión constante de actos corruptos puede llevar a los jóvenes a aceptar la corrupción como un comportamiento normal. Esto perpetúa un ciclo de deshonestidad donde la ética y la integridad se ven comprometidas. Migración. Muchos jóvenes, al darse cuenta de las limitaciones que impone la corrupción, buscan oportunidades en el extranjero. Esto no solo afecta a su futuro, sino que también priva a Puerto Rico de su capital humano, exacerbando aún más de los problemas económicos y sociales en la isla. La lucha contra la corrupción en Puerto Rico no es solo responsabilidad de los gobernantes, sino de toda la sociedad. Es fundamental que los jóvenes sean educados sobre la importancia de la ética y la transparencia, y que se les brinde plataformas para expresar sus opiniones y participar activamente en el cambio. Fomentar una cultura de responsabilidad y justicia es esencial para asegurar que las futuras generaciones hereden un país donde la corrupción no será la norma, sino la excepción. Es un momento crucial para que la sociedad puertorriqueña reflexione sobre estos temas y tome medidas concretas para erradicar la corrupción, no solo por el presente, sino por el futuro de sus jóvenes. En resumen, la corrupción ha dañado tanto a Puerto Rico que nosotros deberemos de alzarnos para luchar en contra de ella y no dejar que nos siga perjudicando. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí nuestro mensaje, Joaquín.